Saludos a todos, nuestra presentación se llama la Meta Global B del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre en Venezuela, el periodo 2015-2030. Nuestro grupo está conformado por Carlina Bendaño, Juliana Carrillo y mi persona, Toniel Morales. Ahora bien, el objetivo general de la presentación es dar una visión de la situación actual respecto al cumplimiento de la Meta B del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres en Venezuela. Los objetivos específicos son, el primero, identificar los avances en gestión de riesgo de desastre y eventos ocurridos en Venezuela antes del marco de Sendai, evaluar la situación actual de la gestión de riesgo de desastre y eventos ocurridos en Venezuela a partir del marco de Sendai, analizar la significancia de los desastres identificados en Venezuela y su posible afectación en el futuro, y proponer acciones para la reducción del número de personas y viviendas afectadas por desastres a nivel nacional. Ahora tenemos el marco de Sendai. En la Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado el 13 de octubre como el Día Internacional para la Reducción de Desastres, cuyo propósito es promover una cultura mundial para la reducción de desastres, lo que incluye aspectos de prevención, mitigación y preparación. El marco fue adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la reducción del riesgo de desastres, celebrada en marzo de 2015 en Japón, y la misma le ofrece a los Estados miembros una serie de acciones concretas que se pueden tomar para proteger los beneficios del desarrollo contra el riesgo de desastre. Asimismo, el marco reconoce que en el Estado recae la función principal de reducir el riesgo de desastre, pero es una responsabilidad que debe compartirse con otros actores, tales como los gobiernos locales, el sector privado y otros grupos interesados. Ahora bien, se presentan las metas del marco de Sendai. Son 7 metas globales. Tenemos la primera, que es reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres para 2030. Tenemos la segunda meta, en la cual vamos a hacer énfasis en esta presentación, que es reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel mundial para 2030 y lograr reducir el promedio mundial por cada 100.000 personas en el decenio 2020-2030 respecto al periodo 2005-2015. Tenemos la tercera meta, que es reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres. La cuarta meta, que es reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos. La quinta meta es incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategia de reducción del riesgo de desastre. La sexta es mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en desarrollo. Y la séptima, incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre las amenazas múltiples. Ahora tenemos que en 2015, con la implementación del marco de Sendai, este permitió tener un marco para la reducción del riesgo de desastre después de 2015, conciso, específico y preparado con visión de futuro y orientado a la acción. También permitió concluir la evaluación y el examen de la aplicación del marco de acción de Hyogo para 2005-2015. También tenemos que examinar la experiencia adquirida mediante las estrategias, instituciones y planes regionales y nacionales para la reducción del riesgo de desastre y sus recomendaciones. Determinar las modalidades de cooperación basadas en los compromisos para la aplicación de un marco para la reducción del riesgo de desastre y determinar las modalidades para el examen periódico de la aplicación de un marco para la reducción del riesgo de desastre después de 2015. Ahora tenemos la meta global B del marco de Sendai, como ya se señaló, es reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel mundial para 2030 y lograr reducir el promedio mundial por cada 100.000 personas en el decenio 2020-2030 respecto del periodo 2005-2015. La meta se tiene 5 indicadores adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas para medir el logro de señalada meta. Tenemos que el primer indicador es el número de personas directamente afectadas atribuido a los desastres por cada 100.000 habitantes. El segundo, el número de personas heridas, lesionadas o enfermas atribuido a los desastres por cada 100.000 habitantes. El tercero, el número de personas cuya vivienda ha sido dañada atribuida a los desastres. El cuarto, el número de personas cuya vivienda ha sido destruida atribuida a los desastres. Y el quinto, el número de personas cuyos medios de vida se vieron afectados o destruidos atribuido a los desastres. Como vemos en los 5 indicadores, se deben poseer datos específicos para el cálculo de los mismos. Por ejemplo, el número de personas afectadas, número de personas heridas, número de personas cuya vivienda ha sido dañada, número de personas cuya vivienda ha sido destruida y el número de personas cuyo medio de vida fueron afectados. Ahora bien, se va a mostrar de manera general
algunos antecedentes de la gestión de desastres y eventos ocurridos antes del marco de Sendai. Tenemos que en Venezuela se han hecho algunos esfuerzos para la gestión de riesgo de desastres. Por ejemplo, tenemos que nuestro país adoptó la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres del año 1999, el Marco de Acción de Hyogo para el periodo 2005-2015 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000. Esto en el marco para tener una base de datos y gestionar los desastres ocurridos en el país, para proponer planes al momento de la ocurrencia de dichos eventos. Ahora bien, siguiendo las bases de datos, por ejemplo, del portal web de Desinventar, tenemos que para el periodo 2005-2015, donde fue implementado el marco de acción de Hyogo, tenemos un total de afectados en el país de casi 2.700.000 personas, un número de heridos de 598, un número de viviendas destruidas de más de 3.000 y un número de viviendas afectadas de más de 81.000. En este gráfico se muestra de manera porcentual los datos mostrados. Vemos que para el año 2007 el porcentaje de afectados fue muy importante. En cambio, para el año 2012 el número de heridos también fue importante. Para el año 2011 también el porcentaje de viviendas destruidas alcanzó niveles importantes. Ahora bien, tenemos los datos tomados del portal de ENDAT, que es la base de datos de desastres. Tenemos que para esos mismos años, 2005-2015, vemos diferencias sustanciales en el número de afectados. En el pasado vimos que habían más de 2 millones de personas afectadas. Aquí en cambio no alcanza los 200.000. Y también el número de viviendas destruidas. Entonces ya podemos visualizar diferencias entre las bases de datos que inciden en los cálculos para el cumplimiento de las metas. También tenemos el perfil de riesgo de desastre para Venezuela del Banco Interamericano de Desarrollo. Vemos el registro de los eventos, de la categoría de ellos, deslizamientos hidrometeorológicos, la cantidad, el número de heridos, las viviendas afectadas y las viviendas destruidas. También se observan diferencias respecto a las otras dos mostradas. Considerando los antecedentes señalados, tenemos que la meta global B del marco de Sendai en Venezuela tiene una gran relevancia para la gestión de riesgo de desastre, principalmente la contabilización de daños a las viviendas y personas heridas y afectadas por eventos naturales y tecnológicos. De esta manera se han establecido una serie de indicadores, los cuales ya fueron descritos para cada país y deben seguirse para medir el avance de la meta. Tenemos que en Venezuela el Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2019-2025 establece 4 grandes prioridades, las cuales son la comprensión del riesgo de desastre, fortalecimiento de la gestión de riesgo de desastre para mejorar sus implicaciones, inversión en la reducción del riesgo de desastre para la resiliencia y por último mejorar la preparación frente a los desastres por una respuesta eficaz. Esta está enmarcada en los 7 objetivos globales para la prevención y respuesta a catástrofes adoptados en el marco de Sendai, aunque es importante señalar que no se encontraron datos de cómo se hace el seguimiento a través de ese plan, y realizando la revisión del portal del marco de Sendai, donde muestra el seguimiento de cada uno de los países, para Venezuela no existen datos en dicho portal. Por lo tanto, se recurrió a otras bases de datos y tenemos que los indicadores propuestos para cumplir la meta mundial del marco de Sendai tienen relación directa para también el cumplimiento de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, tenemos que el objetivo de desarrollo sostenible 1, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, para la meta 1.5, para el logro de señalada meta, se posee un indicador que es el número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuidas a desastres por cada 100.000 habitantes. Para el ODS 11, que es lograr que la ciudad y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, para su meta 11.5 tenemos que para lograr dicha meta se tiene el mismo indicador, el número de personas muertas, desaparecidas, afectadas directamente atribuidas a desastres por cada 100.000 habitantes.
para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, que es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, para la meta 13.1, para cumplirla, se posee uno de los indicadores, es el mismo indicador que para los señalados dos objetivos previos. Y los insumos para el cálculo de esos indicadores son los mismos que los propuestos para el marco de Sendai. Lo que quiere decir que si se cumple esto para los ODS, también se cumpliría para para la meta global B del marco de Sendai. De esta manera se tiene que, utilizando la fuente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para Venezuela solamente se tiene el cálculo para el año 2015. Tenemos que el número de personas afectadas atribuidas a los desastres fue por cada 100.000 habitantes 3,7 personas, entonces se redondea a 4 personas. Número de personas heridas o enfermas, tenemos 96. Número de personas cuyas viviendas tienen daños estructurales atribuidos a desastres, 455. Número de personas con viviendas destruidas, 217. Número de personas cuyos medios de vida resultaron afectados o fueron destruidos, 349. Estos datos tienen que manejarse con cuidado porque ya vimos en los antecedentes que las bases de datos presentan discrepancias y pueden subvalorar o sobrevalorar el indicador. También tenemos de la fuente de Desinventar, para el año 2015 se reportaron 162 eventos, 96 heridos, 50 casas destruidas, 105 casas dañadas, un poco más de 2.000 personas afectadas, y se observan diferencias respecto al cálculo que realizó la CEPAL. Tenemos también los datos registrados en la base de datos internacional de desastres, donde muestra los desastres ocurridos en el país a partir del año 2015. La misma muestra los desastres ocurridos y registrados por la base de datos para el país entre el periodo 2015-2021, pero en ella se incluye el número de personas afectadas y heridas, que son insumos clave para el cálculo de los indicadores propuestos por el marco de Sendai, pero no contabiliza las viviendas afectadas y destruidas por señalados eventos. Para el periodo señalado hay un número de afectados de 117.445 personas y un número de heridos que superan las 1.000 personas. Igual se ven las diferencias respecto a los otros datos presentados de la CEPAL o del portal de Desinventar. Ahora bien, ¿cuáles son las significancias de esos desastres analizados en Venezuela y su posible afectación en el futuro? Tenemos que el territorio venezolano, debido a su ubicación, topografía y asentamiento de población en zonas de riesgo, entre otros factores, hace que esté expuesto a la incidencia de diferentes amenazas naturales, como inundaciones, deslizamientos, incendios forestales y terremotos, provocando impactos negativos de forma directa e indirecta a la población. En este sentido, también se debe tener en cuenta en los nuevos planes de gestión de riesgo de desastres, considerar los efectos del cambio climático en la ocurrencia y la intensidad de los desastres. Se espera, por ejemplo, que en la cordillera de Mérida el escenario es una disminución de las lluvias y aumente la frecuencia de la sequía. Esta situación influiría en los eventos climáticos extremos y probable aparición de lluvias inusuales fuera de temporada, condicionando la respuesta hidrológica de las quebradas. También se tiene que en Venezuela se evidencia una carencia de planes de preparación para la prevención y atención de riesgo de desastre, y el trabajo que realizan algunas instituciones de forma aislada, lo cual ha hecho que no se cuente con estrategias para la mitigación de riesgos de origen antrópico. Por otra parte, en Venezuela hay un problema relacionado con la vulnerabilidad porque es muy complejo en virtud de los limitados procesos de planificación, en particular urbana, por la insuficiencia de control para la aplicación de leyes y normas regulatorias en el tema. Y al no poseerse un seguimiento claro en el país de las metas propuestas por el marco de Sendai, debe tomarse como referencia el Informe Nacional sobre el Progreso del Marco de Acción de Hyogo, en la cual se evidenciaron algunas falencias. En Venezuela, la actitud de la sociedad frente a las amenazas socionaturales ha sido de desinformación, improvisación y en algunos casos hasta poco interés. Y el país todavía está en proceso
de la gestión de los desastres, ya que con diversas prácticas como la deforestación, práctica de cultivos inapropiadas, construcción en terrenos inestables, incrementan la fragilidad de las comunidades ante las amenazas. Expuestas a estas consideraciones, se vislumbra que el impacto y la significancia que pueden tener los desastres en el país pueden ser mucho mayores que en la actualidad, de no tomarse medidas correctivas tanto a nivel institucional como en los planes propuestos por el Estado para la gestión de desastres. Y esto se evidencia en que actualmente el país atraviesa por un periodo de fuertes precipitaciones, donde se nota la falta de una respuesta efectiva ante señalada situación, y el ejemplo más importante es lo ocurrido en la localidad de Tovar, en Mérida, el 23 de agosto de 2021, donde diversas quebradas con carácter torrencial se activaron por las precipitaciones continuas que se generaron el día señalado, dejando como saldo 20 fallecidos, más de 600 viviendas afectadas y miles de afectados. Descritas las posibles afectaciones que pueden tener los desastres en el país, se proponen las acciones para reducir el número de personas afectadas por desastres para el periodo 2020-2030 en Venezuela. Tenemos que las instituciones del Estado deben velar por el cumplimiento de los planes de ordenación del territorio y planificación urbana, así como su actualización en el contexto de la gestión de desastres. También se deben diseñar a los diferentes niveles el plan de gestión de riesgo, teniendo como base el primer pilar de la gestión de riesgo, descrito por la CEPAL, el cual es la identificación de los riesgos, aspecto fundamental ya que para caracterizar el riesgo debe tenerse un conocimiento profundo de las diferentes amenazas que pueden ocurrir en los territorios, así como de las vulnerabilidades existentes por la ocupación del mismo. Por otra parte, las nuevas políticas del Estado, así como los planes formulados, necesariamente deben ampliar la temática del cambio climático, aspecto que ha adquirido mayor relevancia en los últimos años. Considerando diversas investigaciones, es probable que los eventos y fenómenos extremos se intensifiquen y aumenten en número, por lo que es necesario implementar medidas tanto de adaptación como de mitigación. También, los centros de investigación y las universidades, junto a las instituciones del Estado en materia de gestión de desastres, deben generar el conocimiento científico-técnico que permita no solo caracterizar y describir los riesgos, amenazas y vulnerabilidades presentes en una localidad, sino que esta información se convierta en una herramienta en la toma de decisiones. Se deben fortalecer los lazos con los diferentes organismos que prestan apoyo a nivel internacional en el momento de la ocurrencia de desastres, basado en la cooperación mutua y el cumplimiento de los acuerdos a nivel internacional. Se deben atender a las poblaciones más vulnerables. Las mismas son las más propensas a resultar afectadas por la ocurrencia de eventos naturales o tecnológicos. En este sentido, las instituciones del Estado y el sector académico deben llegar a señaladas comunidades e informar, concientizar y, si es posible, diseñar planes que permitan a la población responder de mejor manera frente a los diferentes eventos adversos. Es fundamental también que las inversiones futuras en el ámbito de la gestión de riesgo de desastres se realicen para fomentar la gestión prospectiva del riesgo, considerando que este tipo de gestión son el conjunto de acciones que se realizan para evitar y prevenir a que se materialicen riesgos futuros, por lo que se puede reducir el número de personas afectadas. Como parte de la gestión reactiva, la preparación para la respuesta de la manifestación de un desastre, un elemento importante a considerar dentro de las acciones que permiten hacer frente a la reducción del número de personas y viviendas afectadas. Finalmente tenemos las conclusiones. Tenemos que en Venezuela se han hecho importantes esfuerzos para la gestión de riesgo de desastre, como fue la articulación en el marco de acción de Hyogo, pero se puede observar que las acciones no han sido garantía en la reducción de desastres en el país. También, en el mismo, se cuenta con un Plan Nacional de Gestión de Riesgo, el cual se articula con el marco de Sendai. Sin embargo, las páginas oficiales no poseen datos al respecto, siendo un factor limitante para el análisis de los desastres ocurridos. También, realizada la revisión de los datos, no existen datos precisos que permitan el cálculo de los indicadores propuestos para el cumplimiento de la meta B del marco de Sendai, además de las diferencias existentes entre las bases de datos consultadas, como se observó en la descripción de los mismos, que nada más se presentaba para el año 2015. Además, en Venezuela se encuentra expuestos diferentes eventos tanto naturales como tecnológicos, por las mismas condiciones propias de localización de nuestro territorio y su forma de ocupación.
además de los efectos de la crisis climática que pueden acentuar dichos eventos. Por eso es de vital importancia la implementación correcta del Plan Nacional de Gestión de Riesgo, atendiendo a estas particularidades que posee el país. Y es necesario adoptar ciertas acciones para la reducción del riesgo de desastres, enfocadas en la meta B del marco de Sendai, que involucra a cada uno de los actores pertinentes en el desarrollo de las diferentes actividades y planes implementados por el Estado, como es la generación de conocimientos técnicos científicos, el fortalecimiento de las relaciones con diversos organismos internacionales, dar respuestas oportunas, concretas y adecuadas en la reducción de desastres, entre otros. Muchas gracias por su atención.